Shabbat Shalom a todos, que el Eterno les bendiga. Qué bueno poder tener una oportunidad de poder compartir algún aspecto de la Parashá. En esta oportunidad estaremos estudiando esa porción que tiene por nombre Matot, una porción extraordinaria que tiene mucha revelación para nuestras vidas. Hay un aspecto importante que quisiera compartir de esta porción. En la Parashá Matot encontramos un tema que habla sobre esa venganza que los hijos de Israel tuvieron que tomar contra los midianitas. Una venganza por la cual los midianitas golpearon la espiritualidad y la moralidad de nuestro pueblo Israel. Por lo tanto, era necesario establecer una guerra para levantar la moral y la espiritualidad de Am Israel, que, como dije previamente, fue gravemente golpeada por este hecho que hicieron los midianitas cuando sacaron a sus mujeres, incluso hijas de reyes, para poder despertar la inmoralidad en Am Israel y poder de alguna manera causar que del cielo fuera enviada una plaga para diezmar a nuestro pueblo. Y en esta Parashá Matot es que nos habla de ese acontecimiento. De hecho, dice la Torá, Hashem le habló a Moshe diciendo: toma revancha por los israelitas contra los midianitas, y luego te unirás con los tuyos. Entonces Moshe le habló al pueblo diciendo: armen hombres de ustedes para el ejército, que ataquen a Midian para infligir la venganza de Hashem contra Midian. 1000 hombres de cada tribu de Israel deben ser enviados al ejército. De los miles de israelitas, 1000 de cada tribu fueron alistados en el ejército. 12,000 se armaron para el ejército, y Moshe envió al ejército a 1000 hombres de cada tribu, a ellos junto con Pinja, hijo de Eleazar, y los instrumentos sagrados y las trompetas para hacer resonar estaban bajo la autoridad. Hicieron la guerra contra Midian, tal como Hashem le ordenó a Moshe, y mataron a todos los hombres junto con sus otras víctimas. También mataron a los reyes de Midian, Evi, Recán, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Midian. También mataron a espada a Bilán, hijo de Beor, y los israelitas tomaron cautivo a las mujeres de Midian y a sus niños y a sus animales. ¿Okay? Esta fue una guerra importante, que según nuestros sabios, en esta guerra también participaron los de la tribu de Leví. Es decir, la tribu de Leví es una tribu que no participa en la guerra, por causa de que ellos están dedicados al servicio al Eterno. Pero como esta era una guerra especial, una guerra que tenía que ver con la moralidad de Israel, con la espiritualidad de Israel, fueron escogidos 1000 hombres de cada tribu, y según lo que cuenta nuestro Jajamim, hombres que tuvieran espiritualidad, es decir, lo que pudiéramos llamar sadikim. 1000 sadikim de cada tribu fueron enviados para esta guerra. Es decir, más que buscar las condiciones de un guerrero, buscaron fue hombres espirituales para esta guerra, porque era más que una guerra física, era una guerra espiritual. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. ¿Okay? Ahora, nuestros sabios nos enseñan que en esta guerra tan particular, tan especial, que llevó al pueblo de Israel para tomar revancha por lo que habían hecho los midianitas, podemos encontrar algunas claves que nos ayudarán a cada uno de nosotros para poder entonces enfrentar una guerra que constantemente nosotros estamos llevando a cabo, que es una guerra contra nuestro Yetzer Hará. Por lo tanto, yo quisiera titular esta breve enseñanza con el tema de estado de guerra.
estamos en un estado de guerra y por lo tanto tenemos que estar todos los días conscientes del estado de guerra en el que nos encontramos para poder salir de la batalla. Cuando una persona no tiene conciencia del estado de guerra que estamos viviendo, normalmente podemos ser sorprendidos por algo. Y cuando un ejército es sorprendido sin esperar la guerra, entonces es muy seguro de que ese ejército va a ser llevado a una derrota. Recordamos aquella ocasión de Pearl Harbor. De hecho, hay una hermosa película que tiene ese nombre, cuando los estadounidenses no estaban preparados para la guerra. Estaban cada quien en sus cuarteles, en los barcos, haciendo ejercicios normales, y fueron sorprendidos de repente por aviones japoneses que los atacaron y los agarraron desprevenidos. Cuando una persona no está preparada para la guerra, uno puede perder una guerra. Pero si uno tiene conciencia de que uno está en un estado de guerra, entonces uno debe estar preparado para la guerra y por lo tanto entender que uno puede salir victorioso de esa guerra. Y esto nos lo narra nuestra parashá. Es interesante que hay un texto aquí en la parashá, después que la guerra contra Midian pasó, que la Torá narra algo aparentemente extraño. ¿Ok? Dice la Torá en capítulo 31, pero en el versículo 21, ya después que la guerra había ocurrido, que el sacerdote Eleazar le dijo a los soldados, y la mayoría de las versiones traduce a los soldados que fueron a la guerra, que habían venido de la guerra. Pero cuando uno lee el texto en hebreo, el texto en hebreo dice, Vayomer Eleazar HaKohen El Anshei Hasahav Havain le Milchama, que pudiera traducirse de una manera un poco más literal. Y dijo Eleazar al Cohen, a los hombres del ejército que vienen a la guerra. Es decir, el texto no dice que fueron a la guerra o que venían de la guerra, sino que el texto, si lo interpretamos de una manera literal, dice Havaim le Milchama, que vienen a la guerra. Por ejemplo, en hebreo, cuando nosotros le damos la bienvenida a un grupo de personas, decimos Barujín Havaim, benditos los que vienen. Por lo tanto, la expresión Havaim significa los que están viniendo. Pero en hebreo dice Havaim le Milchama, es decir, vienen a la guerra. No que vienen de la guerra, sino que vienen a la guerra. Eso es un detalle interesante que la Torá dice en hebreo. Y los sabios se preguntan, ¿por qué la Torá dice de manera extraña que vienen a la guerra si ya la guerra pasó? ¿Por qué decir que estos soldados vienen a la guerra si ya la guerra pasó? Y de ahí nuestros sabios comentan algo importante. En realidad, regresaban de la batalla con Midian, pero la Torá usa la expresión vienen a la guerra, y la respuesta es porque frente a la guerra que la persona libra contra su instinto maligno, la guerra física resulta insignificante, y por lo tanto la guerra importante de la cual nosotros tenemos que tener estado de conciencia es: estamos perennemente, todos los días de nuestra vida, en un estado de guerra. Y esa guerra es contra nuestro Yetzer Hará. Nuestro Rashtá, Rav Shaul de Tarso, decía que tenemos una lucha contra nuestra concupiscencia. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte?, decía. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que tener conciencia de que si estamos en una guerra, tenemos que estar preparados para la guerra. Por lo tanto, algo importante que nos enseña la parashá en esta semana es que estamos en un constante estado de guerra y que debemos estar preparados para esa guerra. No estar preparados para la guerra nos puede tomar de sorpresa y nos lleva a perder la batalla. ¿Por qué?
Mucha gente constantemente pierde la batalla contra el Yetzer Hará porque no está preparado para la guerra. Porque está tranquilo, está confiado, piensa que no va a haber una guerra. Y en ese momento el Yetzer Hará viene como un león rugiente y nos sorprende descuidado y logramos caer en sus manipulaciones. Pero si usted y yo tenemos conciencia del estado de guerra que estamos viviendo, que las luchas físicas que tenemos no son nada comparado a la lucha con el Yetzer Hará que tenemos todos los días, y usted y yo nos preparamos contra el Yetzer Hará, podemos vencer esa guerra. Y la parashá de hoy nos muestra muchas cosas. Por ejemplo, hay un texto interesante que habla de la parashá en ese mismo contexto de cuando Eleazar le dijo a los hombres que vienen a la guerra. Recuerde esa frase. La Torá dice algo aquí, dice: cualquier utensilio que se emplea sobre el fuego, deben pasarlo por fuego. Fíjate lo que dice: cualquier utensilio que se emplea sobre el fuego, deben pasarlo por fuego. Y nuestros sabios sacan algo aquí, una lección espiritual importante. Mira lo que dice nuestro sabio con respecto a esto. Dice: cuando la persona cae en manos del Yetzer Hará, que es de fuego, debe vencerlo con el fuego de la Torá. Mira lo que dice. Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Cuando la persona cae en manos de Yetzer Hará, que es de fuego, debe vencerlo con el fuego de la Torá. Por lo tanto, una de las maneras en que tenemos que luchar contra nuestro Yetzer Hará es llevándolo a exposición del fuego de la Torá. Cuando tú expones al Yetzer Hará bajo el fuego de la Torá, estás luchando contra él y vas a tener ventaja contra él. También nuestros sabios dicen, el Talmud dice: he creado el Yetzer Hará y también he creado su antídoto, que es la Torá. Si ustedes estudian la Torá, no caerán en su trampa. Fíjate, es lo que dice el Talmud. He creado el Yetzer Hará, pero también he creado su antídoto, que es la Torá. Si ustedes estudian Torá, no caerán en su trampa. Y además de eso, nuestros sabios han dicho: si te encuentras con este villano, con el Yetzer Hará, llévalo a la casa de estudio. Si es una roca, se va a desmoronar. Si es de hierro, se va a hacer pedazo. Esto es algo interesante y es algo importante que usted y yo tenemos que comprender en nuestra lucha. ¿Por qué la Torá habla del fuego en medio de esta guerra? Porque el Yetzer Hará es de fuego y tenemos que batallarlo con fuego. ¿Y cuál es el fuego santo que destruirá el Yetzer Hará? El estudio de la Torá. El estudio de la Torá es el fuego santo que va a destruir a nuestro Yetzer Hará. Por lo tanto, una de las maneras para batallar y para ganar esta guerra contra el Yetzer Hará es, en primer lugar, estar consciente. Estás en guerra. Cada día que tú te levantas, cada día que tú te despiertas, tienes que tener conciencia: estoy en guerra. Y si tú estás en conciencia de que el enemigo está al acecho y que en cualquier momento se te va a presentar, tú estás preparado. Si tú no tienes conciencia del estado de guerra que estás viviendo, el enemigo te va a agarrar descuidado y va a hacer contigo lo que quiera. Pero si tú tienes conciencia todos los días: estoy en una guerra con el Yetzer Hará y por lo tanto debo estar preparado, entonces nos ayudará mucho en este estado de guerra que estamos nosotros. En segundo lugar, tenemos que batallar al Yetzer Hará, que es de fuego con fuego. Y el fuego santo que tenemos es la Torá. Y por lo tanto hay que llevar al Yetzer Hará a la Torá, porque si es de piedra, si es de hierro, si es fuerte, con la Torá se va a desmoronar. Es lo que enseña nuestro Jajamí. Y eso lo aprendemos de esta parashá. Sin embargo, hay otro aspecto importante, y es lo que quiero transmitirle en nuestra lucha contra el Yetzer Hará. Para poder ganar en la guerra hay que conocer la estrategia del enemigo. Si tú sabes cómo el enemigo actúa,
entonces tú sabes cómo puedes defenderte contra él y cómo puedes ganarle. Ahorita estamos en pleno apogeo de este mundial que acaba de pasar, y los entrenadores de fútbol dicen que un partido se gana antes de jugarlo. ¿Por qué razón? Porque uno puede estudiar al rival, y si uno estudia al rival, sus fortalezas y sus debilidades, eso te da una idea de cómo vencer con este rival. Por lo tanto, los entrenadores estudian muy bien y eso les va a ayudar a poder vencer al rival. Ellos estudian cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y con qué cuento yo. Cuáles son las fortalezas que yo tengo y cuáles son las debilidades que yo tengo. Y por lo tanto, si logramos estudiar al rival, podemos vencerle, podemos vencerle. ¿Cuál es nuestro rival? El Yetzer Hará, ya lo tenemos definido. Él sabe cómo vencerte a ti. ¿Sabes por qué? Porque él te conoce muy bien. El Yetzer Hará tiene una ventaja contra ti, te conoce y por lo tanto buscará la manera de cómo hacerte caer en sus redes, porque te conoce. Pero tú también debes estudiarlo a él. Y la parashá de esta semana nos enseña algunas cosas de cómo debemos estudiar al Yetzer Hará para vencerlo. Fíjate lo que dice la Torá. Nuestros sabios hablan de 5 reyes que el pueblo de Israel venció, reyes de Midian, y da sus nombres. Rashi se pregunta, ¿por qué razón la Torá menciona a estos 5 reyes y después enfatiza que son 5? Cualquier niño puede saber que son 5 reyes simplemente con contar sus nombres. ¿Para qué decir que son 5, los nombres de estos reyes? Los nombra a los 5 y después dice que son 5 reyes. Bueno, Rashi dice porque los 5 actuaron de la misma manera. Es decir, los 5 tomaron a sus hijas y las prostituyeron para hacer caer a Israel. Aunque sabemos que un solo rey lo hizo, Sur, envió a su hija para prostituir a Israel, y fue la muchacha esta que tomó este Simri y al cual Pinjas traspasó junto con la hija de él, de este rey llamado Sur. Cuando Rashi dice que enfatiza la Torá después de nombrar a los 5 reyes, dice son 5 reyes, Rashi dice porque los cinco actuaron de la misma manera, enviando a sus hijas a prostituirse para hacer caer a Israel. Pero, sin embargo, hay jajamín que dicen aquí hay algo más. Y el número 5 nos muestra algo más. Y de ahí enfatizan nuestros sabios que hay 5 maneras como el Yetzer Hará actúa para vencerte en esta guerra. Y esas 5 maneras como el Yetzer Hará actúa para vencerte en la guerra están reveladas en cada uno de los nombres de estos reyes. Por ejemplo, el primer rey se llamó Evi. Y nuestros sabios dicen que Evi puede traducirse como deseo, viene de algo que tiene que ver con el deseo. Por lo tanto, lo primero que el Yetzer Hará hace es despertar un deseo. Es despertar un deseo, Evi, un deseo. Eso es lo primero, el primer paso, la primera estrategia, la primera artimaña del enemigo, es despertar un deseo. Una vez que despierta el deseo, viene Reken. ¿Qué significa Reken? ¿A qué se puede asimilar? Los sabios dicen que Reken tiene que ver con un trama. Es decir, establece un plan, establece un trama. Y hay un juego de palabras que los sabios hacen en hebreo, que lamentablemente por las herramientas que contengo no puedo mostrarles todas estas cosas. Pero llegará un momento que aprenderé un poquito más a usar la tecnología y poder presentarles en sus pantallas ciertas cosas, ¿ok? Pero ahorita, por causa del tiempo y por causa de estoy aprendiendo a manejar la tecnología, no puedo mostrarles todas estas cosas. Pero Reken, nuestros sabios dicen que tiene que ver con un trama, con un plan. Por lo tanto, el Yetzer Hará primero hace que nazca un deseo en nosotros, y que luego ese deseo comience a establecer un trama para poder alcanzar ese deseo. Y así el Yetzer Hará va. Primero te presenta un deseo y después te va a empezar a establecer un trama, un plan, cómo puedes alcanzar ese deseo, y te lo presenta. Luego se establece un sur. Sur en hebreo significa una roca, y una roca es algo firme.
Por lo tanto, el Yetzer Hará hace que ese deseo y que te va mostrando ese trama se comience a establecer como algo firme en tu vida, algo que tú quieras alcanzar. Y por lo tanto, ahí el Yetzer Hará ya está ganando la batalla en ti. Te está presentando ese deseo, te va presentando un plan, un trama para alcanzar ese deseo y te lo presenta como algo firme y por lo tanto tú ves algo, mira, te dejas llevar por ese Yetzer Hará y ya estás perdiendo la batalla contra él. Después viene un Hur, que significa un agujero. Es decir, el Yetzer Hará busca en tu vida algún agujero, para alguna debilidad, para que precisamente ese deseo, ese plan que está maquinando, que se va presentando firme delante de ti, pueda alcanzar un agujero, es decir, un momento en tu vida de debilidad, para poder plantearlo contra ti y vencerte la batalla. Y finalmente, el último plan o la última artimaña es Revá, que tiene que ver con la consumación. En otras palabras, ¿cuáles son las 5 artimañas? ¿Cuáles son las 5 estrategias que usa el enemigo? Un deseo, Evi, un trama, un plan, Reken, una firmeza de ese plan, Sur, Roca, Hur, un momento de debilidad, un agujero en tu vida, y finalmente Reva, la consumación de eso que el Yetzer Hará ha hecho para ganarte la batalla. Si tú colocas y tú conoces cómo el Yetzer Hará actúa, entonces cuando venga ese deseo, inmediatamente tú sabes que eso es producto del Yetzer Hará y que cómo va a ser la estrategia y por lo tanto cómo puedes abortarlo, cómo puedes ganarlo. Permita Hashem que podamos tener esa fortaleza espiritual, conociendo las artimañas del enemigo, poder vencerlo. Pero recuerda que para ir a la guerra necesitamos estar sadiquín, fortalecidos en la Torá. Moshe envió a 1000 sadiquín de cada tribu e incluso metió a los levitas en esta guerra para asegurarse una batalla espiritual. Prepárate todos los días en el estudio de la Torá para que puedas tener la fortaleza y ganar a Yetzer Hará, que va a venir con estas 5 astucias. Ahora, el número 5 es importante. El número 5 también simboliza la Torá. Y de ahí otra vez, el fuego contra el fuego. 5 contra 5. Fortalécete en el 5, que es el Humash, Hamishah, Hushei Torah, los 5 libros de la Torá. Y estos 5 te ayudarán a vencer las 5 artimañas. Pero hay algo más. La Teshuvah está también relacionado con el número 5, porque nuestros sabios dicen que hay 5 pasos para la Teshuvah. Y uno debe arrepentirse todos los días, de todas las cosas, incluso de los pensamientos, de que surja ese deseo, uno ya tiene que hacer Teshuvah. Y por lo tanto hay un número 5 que nos ayudará en esa batalla, los 5 pasos del arrepentimiento. ¿Cuáles son los 5 pasos del arrepentimiento? Número 1, detente. No sigas por el camino que te está alejando la Torá. Número 2, bidui, confesión. Si confesaras tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Número 2, bidui, confesión del pecado. Número 3, sentir dolor y pena por haber hecho una transgresión o por haber pensado simplemente en alguna transgresión. Sentir pena y dolor delante del Kadosh Baruj Hu. Número 4, rectificar. Si tú crees que es posible errar, también debes creer que es posible rectificar. Ese es el 4 paso. Número 5, establecer un plan para no caer en las garras de Yetzer Hará, para no volver a alcanzar la misma transgresión y por lo tanto alcanzar una Teshuvah Shaleimah, un arrepentimiento completo. Porque si vuelves a hacer lo que hiciste, no has alcanzado la Teshuvah completa. Entonces, hay un 5 que te ayuda a vencer a los 5 estrategias del Yetzer Hará. Los 5 libros de la Torá y los 5 pasos del arrepentimiento te ayudarán a vencer esa guerra que día tras día tienes. Estás en estado de guerra, hay alerta, están sonando las alarmas. Así como nuestro pueblo Israel, lamentablemente, ahorita está en un estado de guerra
Y en este momento en que nos encontramos, en estas 3 semanas de duelo, hay una situación crítica y difícil en Israel, pero en Israel suenan las alarmas y alertan a la población. Tú estás en un estado de guerra. Alértate, despiértate, vence y ganarás la batalla contra Yetzer Hará. Que esa victoria o ese espíritu de fortaleza espiritual que tuvieron los hijos de Israel para ganarle a los midianitas opera en ti y puedas vencer tu batalla en tu vida. Shalom a todos. El Eterno les bendiga.